Ahora sí. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Bienvenidos a Buenos días. Educación Religiosa. Buenos días, Miss. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un tema muy interesante de, por ejemplo, vamos a hablar acerca de las buenas nuevas de Cristo, ¿no? De Jesús, cómo Él predicaba a las personas y vamos a ver, vamos a aprender un poquito más acerca de eso, ¿ya? Así que voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ahora sí. Vamos a ver entonces acá. Uh-huh. Ya está. Bueno, ahí tú puedes observar, por ejemplo, ¿qué observas tú ahí en la primera imagen? ¿Qué es lo que estás observando? En la primera imagen, ¿qué observas? Observo a Jesús y a sus discípulos. Ajá. Que están en el barco. Jesús llamando a sus discípulos. Claro, ¿no? Está que los llama, ¿no? Y de alguna forma, pues, si te das cuenta, Jesús está, ¿en qué lugar está más o menos? ¿Puedes visualizar en qué lugar está? Como en una isla, me parece. En una isla, una playa. En una playa, ¿no? Claro, porque hay barcas, hay red de pescar, ¿no? Y recuerdas que algunos de sus discípulos, pues, trabajaban como pescadores, pues, ¿no? Entonces, bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que Jesús predicaba en distintos lugares, ¿verdad? En distintos lugares. Y vamos a ver de qué se trata las buenas nuevas de Jesús, ¿ya? Así que prestemos atención. Y para ello voy a cerrar mi pantallita acá. Ya, ahora sí. Chicos, recuerda ustedes que en esta parte vamos a analizar, por ejemplo, algo muy interesante. Recordemos que Jesús, pues, él cuando vino a la tierra, después de bautizarse, ¿no? Él se bautizó aproximadamente a los 29, 30 años, para 30 años. O sea, él se bautizó ya un hombre adulto, ¿no? Y bueno, eh, durante esos años, 3 años que él estuvo activo, ¿no? Desde que se bautizó, esos 3 años pues los utilizó arduamente en predicar. ¿Y saben por qué? ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús dedicó esos 3 años? Porque vivió a los 33 años, ¿no? Arduamente predicó. ¿Y sabes por qué? Porque justo se dio cuenta de que en un texto de Isaías estaba predicho de que él vendría para dar consuelo a las personas. Entonces él dijo, este texto va dirigido hacia mí, entonces tengo que hacer lo que dice acá, porque es una profecía bíblica que se tiene que cumplir y que yo la tengo que hacer cumplir. ¿Y de qué forma? Vamos a ver las formas en las que Jesús hizo cumplir. Vamos a ver, mira, por ejemplo, acá dice Jesús llevó las buenas nuevas del reino directamente a la gente yendo a ella y predicándole. Y recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando las buenas nuevas del reino. También predicaba a la gente en sus hogares privados, visitó el hogar de Zaqueo en Jericó, el hogar de Mateo y el hogar de un gobernante cuya hija había muerto, para mencionar solo unos cuantos. Esto está registrado en Lucas, capítulo 19, Mateo y en adelante. Capítulo 9, versículo 9 en adelante. También predicaba en las montañas, a la orilla del mar y en los mercados. Predicaba a la gente de toda clase, gobernantes, sacerdotes, comerciantes, pescadores, recaudadores de impuestos, rameras, soldados, etc. Jesús así puso un ejemplo de la manera en que sus seguidores debían predicar las buenas nuevas del reino. Entonces, si te das cuenta, mira, Jesús no se limitaba a cierto lugar, no decía,
bueno, yo solamente voy a predicar en la iglesia o en este caso en la sinagoga, nada más, ¿no? Porque hay gente que sí va a escuchar, ¿no? Jesús recorría a pie lugares, caminaba kilómetros y kilómetros para llegar a cierto punto. Y él no perdía el tiempo porque donde estuviera, ya sea en el mercado, en las plazas, en las casas, en el campo, en todo lugar donde él visitaba o caminaba, él aprovechaba en predicar las buenas nuevas del reino. Entonces, mira, y dice que no solamente iba a predicar a ciertos lugares, sino también iba a a las casas de las personas, a sus hogares, ¿no? Y bueno, una muestra de ello fue que predicó pues a Zaqueo, ¿no? Zaqueo, ¿quién era? Un recaudador de impuestos, el jefe mayor de recaudador de impuestos, ¿no? Después estaba en el hogar de Mateo, dice un gobernante cuya hija, y el hogar, dice el hogar de Mateo y el hogar de un gobernante cuya hija había muerto. O sea, estos eran uno de los tantos personajes que Jesús predicaba, ¿no? Ahora, Jesús, como les mencioné, predicaba en todo lugar, en las montañas, en la orilla del mar, en los mercados, ¿no? Y predicaba a toda gente, ¿no? A todo tipo de gente. Él no escatimaba, decía, no, pero ¿cómo voy a predicar a esta persona? De repente es una persona maleante, decía, ¿no? Entonces no, a esta persona no le voy a predicar. O esta persona es borrachita, ¿no? Le gusta tomar, no, a esta persona tampoco le voy a predicar. O de repente había un delincuente por ahí que sabía, ¿no? Que cometía delincuencia. Entonces decía, no, tampoco le voy a predicar. No decía eso Jesús, ¿no? Si te das cuenta, dice que Jesús predicaba a toda clase de gente, ¿no? Tanto a gobernantes, sacerdotes, comerciantes, pescadores, recaudadores de impuestos, ¿no? Entonces Jesús predicaba a toda clase de personas, ¿no? Entonces, él no tenía prejuicio por nadie, ¿no? Por nadie. Incluso, ¿no? Predicaba a personas que tenían una mala vida, ¿no? Una mala vida. Bien, ahora, Jesús así puso de ejemplo la manera en que sus seguidores debían predicar, ¿no? Las buenas nuevas del reino. Ahora, esa es una forma de cómo Jesús predicó. Ahora, ¿cómo cumplió Jesús las profecías de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2? Había una profecía en Isaías, y justo cuando él entró a la sinagoga y leyó Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, se dio cuenta de algo. ¿Y quiere saber de qué? Por ejemplo, mira acá lo que dice. Al oír Jesús proclamando las buenas nuevas, estaba cumpliendo la profecía de Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por motivo de que Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado para proclamar el año de la buena voluntad de parte de Jehová, para consolar a todos los que están de duelo, para los mansos y angustiados de aquel tiempo. Su venida entre ellos son las buenas nuevas del reino, fue verdaderamente una vista agradable. Sus pies serían un cuadro hermoso o agradable. La gente estaría agradecida de que estuviera entre ellos debido al bien que les hacía. Entonces, chicos, miren, Jesús cuando leyó, ¿no? El texto de Isaías 61, 1 y 2, ahí mencionaba pues que vendría el Mesías, ¿no? Y este tenía pues que predicar las buenas nuevas del reino. Entonces cuando Jesús entendió, comprendió este texto, entonces mencionó pues, ¿no? Que el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, dijo, ¿no? Y por ese motivo, pues Él me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los mansos. ¿Y quién eran los mansos? Los mansos eran las personas que
las personas que deseaban con sinceridad escuchar el mensaje de Dios. Entonces, porque Jesús había sido justamente también enviado por esa razón aquí a la tierra, ¿no? Para eh, eh, predicar las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de su Padre, proclamar esas buenas noticias. ¿Y por qué dice que estas buenas noticias daban ánimo a la gente, consolaba a la gente? Bueno, porque dentro de estas buenas noticias, Jesús mencionaba pues que pronto bajo el reino de su Padre, pues ya no habría muerte, enfermedades, vejez, hambre, guerras, violencia, ya no existiría ello. Entonces eso consolaba a las personas. Y las personas que estaban angustiadas porque de repente habían perdido a su ser querido en la muerte, así como ahora nosotros perdemos a nuestros seres queridos. Mira cuánta gente está muriendo, gente que eran sanas, gente que no tenía ningún problema, pero debido a esta pandemia del COVID, está pues muriendo las personas, ¿no? Están muriendo y se está expandiendo peor. Por eso, chicos, ustedes tienen que cuidarse, no salir. Es preferible mejor quedarse en casa y esperar. Siempre lavarse las manos 20 segundos, echarse el alcohol, mantener la higiene en casa, ¿no? Y sobre todo desinfectar todo lo que ustedes van a comer para que puedan ustedes también no enfermarse, ¿ya? Así que esta pandemia no ve edades, no ve condición social, no ve si eres niño, niños también han muerto de COVID, así que tengan cuidado ustedes. Hace poco nomás una jovencita de 16 años y su mamá han fallecido contagiadas. Entonces, imagínate, ¿no? No solamente se lleva a personas que son viejitas, ¿no? De la tercera edad, ¿no? También a niños, a jovencitos, ¿no? Por eso tienes que cuidarte, ¿ya? Pero recordemos que estas buenas noticias de Jesús, pues ahora también nos consuela a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque estas buenas noticias están en vigencia aún, ¿no? Y estas buenas noticias de parte de Jesús que nos enseñó a tener esa fortaleza, nos da esperanza, ¿no? De que ya no va a existir la muerte, imagínate, y nuestros seres queridos van a tener esa esperanza de poder volver a vivir, ¿no? Eso es lo que Jesús enseñó. Por eso nosotros, cuando leemos la Biblia, encontramos más cosas que nos ayudan a entender qué es lo que Jesús quería transmitir, ¿no? Bien, entonces en aquel tiempo, pues, los mansos, angustiados, ¿no? De aquel tiempo de su venida entre ellos, dice, las buenas nuevas del reino verdaderamente una vista agradable. O sea, ¿qué sentía la gente? Pues sentía consuelo de parte de Jesús, ¿no? Por eso que había mucha gente que seguía a Cristo y se bautizaba en el nombre de Cristo y se hacían cristianos, ¿no? Porque también querían compartir con otras personas lo que habían aprendido de Jesús. Y querían también ser parte del reino de Dios, ¿no? Y si observas acá también, mira la gente cómo lo seguía a Jesús, ¿no? Cómo lo seguía, lo llamaban, ¿no? De alguna forma, pues Jesús también fue, también así como fue muy querido por mucha gente, ¿no? También a causa de las buenas nuevas también fue perseguido, ¿no? Fue perseguido, había mucha gente que no aprobaba, sobre todo en aquellos tiempos existían los fariseos, ¿no? Que eran líderes religiosos de aquel tiempo y no concordaban con lo que Jesús pues predicaba, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a ver la actividad. ¿Cómo Jesús predicaba las buenas nuevas del reino? ¿Qué hacía? Por ejemplo, Jesús dice que predicaba a la gente de toda clase y también pues predicaba en todo lugar, ¿no? En todo lugar. Entonces, en lugares privados, ¿no? Él predicaba pues en las sinagogas, predicaba a la gente en sus hogares, en donde él se encontrara,
él predicaba, ¿no? Y también hablaba el mensaje de Dios a toda clase de gente, ¿no? Él no tenía prejuicios por nadie, ¿no? Bueno, esa es la pregunta número 1, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo se cumplió la profecía de... ¿Cómo cumplió Jesús la profecía de Isaías 61, 1 y 2? Bueno, acá dice que Jesús, ¿cómo lo cumplió? A ir proclamando las buenas nuevas, cumplió la profecía en la cual él mencionó, pues, ¿no? Que para eso él había sido enviado, ¿no? Entonces, mediante el Espíritu Santo, pues, él comprendió de que él tenía una labor importante, ¿no? De predicar las buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas del reino a los mansos para dar consuelo. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí está. Ilustra lo que más te agradó de la clase, ¿no? Si de repente vas a hacer una pequeña ilustración, ¿no? De lo que más te gustó, ¿no? De la clase, entonces tú también puedes ahí. Bien, chicos, entonces ahora vamos a las preguntas. ¿Qué tenés que copiar? Ya, vamos a copiar solamente esta parte de acá, la información nada más, ya, la información que está acá, ¿no? Entonces, eso yo lo dejo para que lo puedan hacer en PowerPoint. En la clase lo voy a colgar, ¿ya? Muy bien, a ver, preguntas. Vamos a hacer entonces las preguntas. Ya voy a dejar de compartir mi pantalla para poder hacer las preguntas del caso. Ujú. A ver, espérate un ratito. Ya está. Ajá. Ahora sí, chicos. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer preguntas. A ver, eh, rescatemos algo muy importante de lo que Jesús hacía, ¿ya? ¿Con qué propósito Jesús predicaba las buenas nuevas del reino? A ver, ¿cuál fue el propósito principal? Alza tu manito, a ver, para poder a ver, Josué. Miss José no tiene audio. Josué, ¿tienes audio? Para que pon tu audio, corazón. Está ya. Pues, ¿no tienes audio? Ya, corazón. Ya. A ver, Jeremy y después Mamani Rojas, ¿ya? A ver, Jeremy, Inga, Para que se acerquen a Dios. muy bien. Ahí está, ¿no? Eso es una razón importante. A ver, Mamani Rojas, Para que se acerquen a Dios y también puedan predicar la palabra a otras personas. muy bien, para dar a conocer el mensaje de Dios, ¿no? Que es muy importante para esa. ¿Y por qué lo hacía Jesús? ¿Por qué lo hacía? ¿Cuál fue la razón también importante por la cual hacía? La gente, ¿cómo estaba en aquel tiempo? ¿Cómo se sentía la gente cuando moría un ser querido, quizás, ¿no? ¿Cómo se sentía? Triste. Ah, muy bien, Bartolo Triste. Salas, ¿puedes sacar tu pantalla para poder observarte? Miss, No tienes pantalla, hija? no, Miss, yo no tengo cámara. Ya, mi amor, entonces puedes mencionar puedes hablar, te escucho, te escucho. La gente se sentía muy triste, muy angustiada por un ser querido. Entonces Jesús predicaba la palabra de Dios. Claro que sí, ¿no? Entonces recuerda que aquel tiempo, pues la gente, así como ahora, ¿no? Así como ahora perdían a sus seres queridos, también sufrían porque moría, ¿no? La gente, envejecían, enfermaban, ¿no? Entonces, por eso Jesús vino y les dio consuelo. Mediante las buenas nuevas, Jesús les dio consuelo, ¿no? ¿Y en qué profecía cumplió Jesús? A ver, ¿qué profecía cumplió Jesús? ¿Y qué texto es? ¿Recuerdas el texto? A ver, Bartolo, tu micrófono. Miss, ¿Recuerdas el Yo sé mis, Ya, a ver, yo sé. a ver, ¿quién dijo yo sé? A ver, ¿quién? Alza tu Yo manito. misma, Mamani. A ver, Aarón. Mamani. Ya, Aarón, a ver. Eh,
Isaías capítulo 1 y 2, versículo 61. Muy bien, Isaías capítulo 61, 1 y 2, ¿no? Ahí mencionaba claramente la razón por la cual Jesús tenía que hacer cumplir esa profecía. Entonces Jesús dijo, esa es mi labor que tengo que hacer, ¿no? Entonces él tenía que predicar las buenas nuevas del reino y consolar a la gente, ¿no? Por eso Jesús arduamente predicaba sin cesar. Él no dijo, ay, voy a descansar y estoy cansado, ¿no? Él en cualquier lugar. ¿En qué lugares Jesús predicaba? A ver, ¿en qué lugares Jesús predicaba? A ver. Alza tu manito. Ya. A ver. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguien más? A ver. ¿Alguien más? Ya, a ver, Jeremy. Todos tienen que participar, chicos, porque esa es una evaluación también que se hace en las clases, ¿ah? Ya, a ver, Jeremy, sí, En dime. todos los lugares, Miss. Ya, En los cerros, en cualquier lugar, Miss. claro, ¿no? En las playas. En las montañas, claro, en los cerros también, ¿no? De repente se iba por ahí, ¿no? En los cerritos también, ¿no? Donde él se encontrara, en las montañas, en las aldeas, en la sinagoga, en los mercados, en las plazas, ¿no? Y también de casa en casa, ¿no? De casa en casa también iba y predicaba las buenas nuevas del reino. Pero había gente que no lo escuchaba, había gente que incluso eh, lo escupía, lo trataba mal, lo abofeteaba. Y eso más adelante lo vamos a ver. Más adelante vamos a ver cómo es que la Biblia menciona cómo es que Jesús cuando predicaba a la gente lo trataba mal, ¿no? Porque antiguamente pues la gente seguía un régimen estricto, ¿no? De los judíos, ¿no? Entonces, eran leyes que se basaban al antiguo Israel en el tiempo de Moisés. Pero Jesús cuando ya vino cambiaron algunas leyes, ¿no? Las cambió. Entonces, eh, la gente no entendía eso, por eso no quería escuchar a Jesús, ¿no? No quería. Entonces decían, este es un blasfemo, y peor que Jesús siempre decía que era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, decían que era loco, lo tildaban de loco, no, la gente no, algunas personas no creían, por eso lo trataban mal, ¿no? Y incluso, pues, ¿no? Incluso eso lo llevó a la muerte, ¿no? Eso lo llevó a la muerte, porque había gente, pues, que no escuchaba a Jesús, no compartía las ideas de Cristo, entonces, por eso lo mataron, ¿no? Bien, ahora sí, chicos, ¿alguna pregunta que ustedes tengan al respecto? Miss, tenemos que mandarle la foto de la tarea. Claro, lo pueden hacer, ¿no? En el Chamilo mandan ustedes sus tareitas como debe ser, ¿no? Si es posible, chicos, en un solo archivo. O sea, primero creo que les he mandado un videíto, ¿no? Un videíto les mandé, o no les he mandado un videíto. Ya. Un videíto les mandé. Ya, de cómo tenían ustedes que enviar sus tareas. Mira, lo van a hacer así, de esta forma, ya les voy a explicar. Por ejemplo, en el PowerPoint, ya. A ver, pero un ratito voy a dejar de